Hoy día vamos a hablar de cirugía bariátrica. Nuestro invitado de hoy es el doctor Juan Carlos Luna. Se dice que para hacer cirugía bariátrica, el cirujano primero debe estar capacitado en cirugía laparoscópica, pero laparoscópica de avanzada. Entonces, primero buscas esas capacitaciones, esos entrenamientos, nosotros le llamamos endotrainer, y después yendo a centros referenciales en el extranjero. Y posteriormente, cuando uno ya tiene una capacitación determinada en cirugía laparoscópica de avanzada, empieza a entrar al mundo de la cirugía de obesidad, que abarca desde psicología, desde nutrición, desde el endocrinólogo, desde el cirujano plástico posoperatorio. El índice de masa corporal evalúa más o menos, para que tengan una idea, el peso sobre la talla al cuadrado y nos arroja en qué estadio o en qué grado de obesidad tiene el paciente, si está en peso normal, sobrepeso, obesidad tipo 1, 2, 3, 4, obesidad grave o el superobeso. Entonces, más o menos vemos que pacientes, por ejemplo, con un índice de masa corporal de 40 a más, está ya protocolizado a través de las asociaciones mundiales de cirugía de obesidad, que el paciente es candidato a cirugía bariátrica sí o sí, tenga o no tenga alguna otra enfermedad adicional. ¿Sí? Ahora, si el paciente tiene un índice de 35 o más, ¿sí? Sí buscamos qué comorbilidad o qué enfermedad asociada tiene el paciente. Por ejemplo, ¿cuál? Que es un paciente obeso, con índice de 35, pero además es un paciente, por ejemplo, con hipertensión o presión arterial alta, o un paciente diabético, o un paciente insulino resistente, o un paciente con apnea del sueño, ya es candidato a cirugía bariátrica. Entonces, ahora, pacientes con índices menores se evalúan muchas cosas, ¿sí? Entonces, ahí donde más entra a tallar, más que la intervención quirúrgica, es el tema de lo que se hace el balón intragástrico. Es más, en el extranjero, las compañías de seguro coberturan estas cirugías. Que para ellos es mucho más barato hacer la cirugía y controlar a ese paciente 2 o 3 años que darle su tratamiento de 20 o 30 años de presión alta, de diabetes, de colesterol. Por ¿no? supuesto, hay un montón de artículos en Estados Unidos y en todos los países que cubren esta cirugía, que demuestran, si quieren verlo desde el punto de vista económico como una política de salud, el costo de manejar un paciente operado de obesidad a lo que es un paciente crónico, diabético, y sabemos que un diabético qué complicaciones va a tener, un hipertenso, un paciente asmático, o sea, los costos son muy altos comparado con un paciente que se logra operar de cirugía de obesidad. En el caso del balón intragástrico es un procedimiento ambulatorio, es para pacientes determinados, que no son pacientes con una obesidad moderada ni severa, excepto que a veces pacientes con obesidad severa es una medida previa a la cirugía, el colocarle un balón para que haya un descenso de peso, así es, y el riesgo sea menor. Pacientes con un sobrepeso o pacientes con una obesidad tipo 1, se les puede plantear un balón. Es una sedación por vía endoscópica, le colocan un balón que se le insuflan con más o menos, dependiendo, 500, 600 centímetros cúbicos de agua, pero es un agua que le ponen una coloración azulada. ¿Por qué? Porque ese es un mecanismo de que nos puede avisar si ese balón se pueda desinflar, se pueda romper o algo. Hoy en día ya existen balones que se pueden retirar al año de colocado. ¿Cuántos kilos más o menos se puede perder con un baloncito intragástrico? En promedio, con un balón puedes llegar a bajar 8 kilos, hasta 12 kilos. Mira, la banda gástrica ya está casi en desuso porque tenía el problema de la migración. Migraba, se colocaba una banda alrededor del estómago, pero con el tiempo ascendía o descendía. Y además porque muchos pacientes, algunas bandas que se colocaban, se ponía un dispositivo subcutáneo, o sea, bajo la piel, ¿sí? Que era donde se inflaba y se desinflaba la banda, o se ajustaba, pero muchos pacientes aprendieron a maniobrarlo. Y hemos tenido pacientes que en momentos de reuniones o cuando necesitaban, se lo desinflaban. ¿Y cómo te das cuenta? Porque veías que tenía agujeritos en la zona bajo la piel, ¿no? Entonces, por eso cuando uno le dice al paciente, usted desea bajar de peso,
quiere mejorar su calidad de vida, está consciente de eso. La parte psicológica es importantísima. Si el paciente no está mentalizado, tú puedes operarlo, puedes meterlo al gimnasio, ponerle el mejor nutricionista, el mejor endocrinólogo, no va a poder bajar de peso. O sea, no significa que no va a comer nunca más lo que le gustaba. Va a poder hacerlo, pero va a ser un manejo nutricional adecuado. Que siempre hay ese porcentaje de pacientes que no se adecúa, que le saca la vuelta el procedimiento, y había muchos pacientes que ¿qué hacían? No podían comer volúmenes grandes de comida, ¿no? Por causa de la reducción del estómago, y lo que hacían era tomarse la leche condensada, no pasaba fácil. Claro, exacto. Bueno, yo tuve una paciente que a la semana de operada, con vómitos, y un familiar, cuando la voy a ver a su casa preocupado, me comentó que había estado comiendo puro chocolate, ¿no? De ahí ya vienen las cirugías que son ya más invasivas, ¿no? Creo que ya casi todas las se hacen por vía laparoscópica. Sí, las cirugías hoy en día, por eso hablamos al inicio hablábamos de lo que es primero tener un entrenamiento adecuado en laparoscopía de avanzada. Para que tengan una idea, lo dividimos en manga gástrica o bypass gástrico. Cada paciente tiene su indicación. El hecho de la manga, como bien mencionaste tú, es más una cirugía restrictiva. ¿Por qué? Porque, como repito, no se toca intestino, se saca, diríamos, 2/3 de estómago, ¿sí? Pero hoy en día se le están viendo los beneficios también desde el punto de vista metabólico. Pacientes que se les hace manga mejoraron mucho su nivel de glucosa. En el bypass se hace como una Y, ¿no? Una Y. El estómago también lo cortamos, no lo sacamos, pero dejamos de estómago, para que tengan una idea, en el bypass, ese estómago que vamos a usar debe tener una capacidad entre 50 a 100 mililitros, centímetros cúbicos, nada más. Todo el resto del estómago queda excluido, no se saca, queda excluido. Entonces, en ese estómago, nosotros le decimos pouch o bolsillo, es donde llevamos el intestino, lo unimos ahí, ¿sí? Ese intestino que nosotros subimos al estómago le llamamos asa alimentaria, porque solamente va a facilitar el pasaje del alimento. El resto de estómago que quedó continúa con la parte del intestino, duodeno y yeyuno, donde va a pasar el jugo gástrico, la bilis, el jugo pancreático, va a seguir su recorrido hasta que ambos segmentos de intestino se unen en una parte donde le llamamos pie de asa, en la parte baja, en la I, acá. Y ahí donde empieza el asa común. ¿Por qué me refiero a esto? Porque ahí a partir de ahí es donde se mezclan los alimentos que vienen por un lado y los jugos biliares, pancreáticos y gástricos. Y a partir de ahí empieza la absorción. Pérdida demasiado brusca es que la piel queda colgando. Y lo otro es cuando el paciente crónico ya se operó y crónicamente está con un déficit nutricional y llega a nosotros con ya toda la piel colgando. La piel también tiene otras características. Es una piel de una persona que no sé explicarte, porque es una piel típica de la persona que no tiene los nutrientes adecuados. Es una piel menos elástica, que tú ves que está llena de estrías, que al momento de estirarla no tiene la misma elasticidad que una piel normal. Y no solamente son ese tipo de problemas de salud, ¿no? Sino también el paciente tiene mejor capacidad respiratoria. Cuando pierde peso le duelen menos las rodillas, los tobillos, puede salir a caminar, ya es más activo, participa más de la sociedad, ¿no? Mientras más masticamos, más rápido nos vamos a llenar. Entonces ahí donde decimos, viene el paciente que no mastica, que directamente traga. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué origina? Una llenura precoz, es cierto, el estómago se distiende, me llené, no quiero comer, pasa media hora, 40 minutos, viene el vaciamiento gástrico, el estómago se vacía y el paciente nuevamente tiene hambre. Mira lo importante desde la masticación. A veces llega al consultorio de cirugía plástica pacientes que están con tipo 30, 40 kilos de más. Y quieren hacerse una dermopectomía. El doctor que con una lipo. Imposible, ¿no? Imposible. Primero tienes que bajar de peso. A veces ya de frente le digo, llama al doctor Luna. Pero eso es muy importante lo que dices, Renato, porque hay pacientes que han llegado a mi consultorio
y donde les han hecho una lipo o una dermo hace 1 a 2 años. Y yo estoy seguro que ese paciente no tiene obesidad hace 1 o 2 años, debe tenerlo hace muchos más años. Entonces no Pero ya es lo depende ideal. también del cirujano, pues ¿no? El cirujano tiene que saber orientar bien a su Así paciente. es, Puedes así tampoco es. aprovecharte de la condición, porque a veces el paciente viene emocional, ¿no? Quiere, está Sí, con la adrenalina del momento que quiere, en ese momento decidió que va a cambiar su estilo de vida y quiere verse mejor y quiere operarse, sí o sí. Pero no es el momento, como tú dices, es un proceso de preparación, a veces de meses. Muy nutritiva la charla, bastante información. Voy a hacer un resumen, va a ser un poquito más largo del usual porque hay mucha información importante que le va a interesar a las personas. Gracias, un placer verte de nuevo. no, el placer es mío, el gusto es mío, Renato. Ya te conozco hace muchos años y bueno, después ya no nos pudimos ver porque ya tú estabas por todo el mundo rotando, haciendo cirugía. Entonces, pero bueno, todos regresamos al Perú.